Hola, bienvenida, bienvenido. Soy Alejandro Palacios, me conecto desde la Ciudad de México, desde el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, y hoy vamos a hablar sobre la doctrina social de Papa Juan Pablo II y algunos documentos fundamentales que contienen esta enseñanza. Como han podido ver ustedes a lo largo de estos videos, durante su historia, el cristianismo no ha dejado de reflexionar sobre los temas sociales, ya en forma de una reflexión que puede ser acción o una reflexión sobre los temas como la pobreza, la enfermedad, la injusticia, etcétera. Pero han sido los denominados papas sociales quienes han convertido esta enseñanza en una formulación magisterial a través de los denominados documentos de la doctrina social de la Iglesia. El Papa que vamos a ver hoy es Juan Pablo II, conocido como el Papa viajero, conocido también como el Papa más mediático hasta la historia reciente y recientemente también canonizado. Vamos a hablar un poquito sobre su vida. Juan Pablo II nació en 1920, murió en 2005. Su nombre era Caro Wojtyła, era polaco, fue el primer papa no italiano en más de 400 años. Fue al mismo tiempo que un buen estudiante, en su juventud fue actor y también obrero y ayudante de refugiados durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 se doctoró en teología en el Pontificio Ateneo Angelicum con una tesis sobre la fe en los escritos de Santa Teresa de Jesús. Por tanto, sabía perfectamente leer e interpretar el español. En 1958 eh, es consagrado como auxiliar del arzobispo de Cracovia, a quien sucedió en 1964 también como arzobispo. Fue una parte muy importante del Vaticano y aportó algunas ideas para la redacción de la Constitución Gaudium et Spes, de la que hemos hablado en algún otro video. En 1967 fue creado cardenal por Pablo VI y el 16 de octubre de 1978 elegido papa por el cónclave al morir Juan Pablo I. El papa Wojtyła, tenía ese momento 58 años, uno de los papas más jóvenes hasta el momento. Respecto a aspectos notables de su pontificado, podríamos definirlos en dos palabras: un ministerio itinerante, pero también en la otra cara es el tradicionalismo en la doctrina. Juan Pablo II realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 por el interior de este país. Visitó todas las parroquias romanas. Más de 17 millones de peregrinos participaron en las 1166 audiencias generales que celebraba los miércoles. Es la costumbre de los papas hasta el momento celebrar audiencias públicas los días miércoles. Como les digo, ha sido el papa más mediático y recordamos todavía sus distintas visitas a México y a otros países de Centroamérica. Inició en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud, hizo lo posible durante su vida de estar presente en las mismas, promovió el diálogo interreligioso, especialmente con judíos, musulmanes y demás tradiciones cristianas y no cristianas. Convocó y celebró el jubileo del año 2000 y celebró 147 ceremonias de beatificación, y en estas proclamó 1338 beatos y 51 canonizaciones. Es decir, esto nos da una idea del pontificado. Por un lado, ha sido uno de los más largos de la historia reciente, pero al mismo tiempo un trabajo febril de parte de este papa, abarcando precisamente eh, todos los temas, tanto intra como extra la Iglesia Católica. En este sentido, entonces, tenemos ante nosotros un papa con un carácter especial y que será siempre recordado por este aspecto itinerante. Respecto a lo
a su aporte para la doctrina social de la Iglesia, me parece necesario partir de la frase que aparece en un documento que se publicó después de su fallecimiento, pero que él impulsó, que se llama El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Al inicio de dicho documento y como dedicatoria póstuma a este papa, se dice lo siguiente: a Juan Pablo II, maestro de doctrina social, testigo evangélico de justicia y de paz. Me parece que esta frase resume perfectamente este aporte del Papa Juan Pablo II a la doctrina social de la Iglesia, porque él formula, proyecta la doctrina social hacia el nuevo siglo, pero al mismo tiempo con su itinerancia evangélica va dando testimonio de la justicia y de la paz. Y recordamos, por ejemplo, el papel decisivo que tuvo Juan Pablo II a nivel tanto personal como a nivel de Cancillería en la caída del el régimen del muro de Berlín, del régimen socialista, y pues al menos el descenso de la Guerra Fría hasta ese momento. Tenemos entonces un maestro que supo formular la doctrina social, pero al mismo tiempo un maestro itinerante que va hablando sobre la justicia y sobre la paz. Respecto a los documentos que contienen su pensamiento doctrinal, pues vamos a hacer una pequeña visión de conjunto. En el contexto de la caída del muro de Berlín, Juan Pablo II apreció digamos, una cercanía con la democracia y por la economía libre, que quizá hoy día empieza a ponerse un poco en tela de juicio el valor absoluto de ciertas democracias y el valor absoluto de la economía libre. Sin embargo, Juan Pablo II fue uno de los principales impulsores de, de este binomio entre democracia y economía libre. Él afirma en una visión conjunta que no puede haber solución a la cuestión social fuera del Evangelio. Es lo que han venido sosteniendo los papas desde mucho antes de Juan 23, pero que ahora empieza a ponerse cada día más en boga. Una frase similar la vamos a escuchar con el Papa Benedicto XVI. En este sentido, Juan Pablo II y sus sucesores van a considerar la enseñanza social de la Iglesia, la doctrina social, como una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad justa a la luz del Evangelio. En Juan Pablo II, la doctrina social de la Iglesia debe de eh, permear a nivel de la la masa, debe de permear en la masa social para hacerla fructificar. Entonces, la clave fundamental de Juan Pablo II será que cada ser humano es un valor en sí mismo. ¿Por qué? Porque es la imagen y semejanza de Dios, es la enseñanza tradicional de la fe cristiana. Una antropología integradora es la base de la doctrina social de la Iglesia. Por eso, una antropología de este tipo será la condición de un auténtico desarrollo humano y de un auténtico humanismo cristiano, como lo va impulsando este pontífice. Entonces tenemos un maestro itinerante, un testigo de la justicia y de la paz, y alguien que desde su propia área, desde su propio pensamiento impulsado por el cristianismo y al servicio también de la extensión del reino de Dios, va dejando huella y va transformando la historia poco a poco. El un documento que propiamente hablando no se le considera dentro de la doctrina social de la Iglesia, porque sí tiene un gran impacto en ella, es la Redemptor Hominis, que está fechada el 4 de marzo de 1979, al poco tiempo de haber tomado posesión del solio de Pedro. En esta encíclica sobre el Redentor de los hombres, así se llama, refleja el Papa su preocupación por exponer la verdad sobre Cristo, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el ser humano.
tres verdades que están concatenadas en su pensamiento. De modo que, siguiendo en este momento muy de cerca al Vaticano II, se podría decir que también Juan Pablo II sostiene la idea de que solo desde Cristo se le puede dar una respuesta a los grandes problemas y las grandes inquietudes de la humanidad. En este documento, a su vez, derivado de este trinomio entre la verdad sobre Cristo, la Iglesia y el ser humano, va a rechazar este reductivismo que mira la misión de la Iglesia solamente como meramente asistencial, espiritual y sacramental. Es decir, ya desde este primer documento, que de alguna manera es programático, Juan Pablo II empieza a plantear la posibilidad de una misión que no se cierra solamente en lo espiritual y lo sacramental, o solamente en ayudar puntualmente en determinados conceptos. Poco a poco irá el Papa en su magisterio hablando del cambio de estructuras. Por eso, la misión de la Iglesia debería de abarcar también lo social, porque el ser humano es eminentemente social. Y hace un diagnóstico, les presento solamente un breve extracto de este documento, donde dice el Papa: nuestra época está particularmente hambrienta de espíritu. Podríamos traducirlo quizá como valores, porque está hambrienta de justicia, de paz, de amor, de bondad, de fortaleza, de responsabilidad y, en definitiva, de dignidad humana. Entonces, en su primer documento, un documento programático, como les vengo diciendo, el Papa hace un diagnóstico de la realidad, y desde este diagnóstico de la realidad va a proponer la verdad sobre Cristo, la verdad sobre la Iglesia y, en definitiva, la verdad sobre el ser humano. Por tanto, los aspectos antropológicos, los aspectos cristológicos y los aspectos eclesiológicos van profundamente de la mano en el pensamiento de este Papa polaco. Como parte de este diagnóstico, ya el Papa eh, empieza también a ver no solo las sombras, sino empieza a analizar también las luces, pero también las opacidades de este mundo. Crecen de veras en los hombres, entre los hombres, el amor social, el respeto a los derechos de los demás para todo hombre, nación o pueblo, o por el contrario, crecen los egoísmos de varias dimensiones, los nacionalismos exagerados y también la tendencia a dominar a los otros más allá de los propios derechos y méritos legítimos, y la tendencia a explotar todo el progreso material y técnico productivo exclusivamente con finalidad de dominar sobre los demás o en favor de tal o cual imperialismo. El Papa entonces se pregunta y nos lanza la gran provocación a los cristianos que nos acerquemos a este documento en el parágrafo 5 sobre cuál es nuestra postura acerca de la realidad del hombre. ¿De veras está creciendo y está fructificando la masa social para permitir que las personas, sobre todo las más vulnerables, vivan en el amor social, el respeto a sus derechos? eh, ¿O realmente estamos viendo actualmente el crecimiento de egoísmos, al dominio y sobre todo a la explotación? La provocación del Papa Juan Pablo II en la Redemptor Hominis me parece que tiene una repercusión esencial en el pensamiento y en la doctrina social hasta el momento. Propiamente hablando ya, la primera encíclica social del Papa Juan Pablo II es la Laborem Exercens, eh, publicada el 14 de septiembre de 1981, y es un documento sobre el ejercicio del trabajo, es lo que significa, y se escribe a los 90 años de la publicación de la Rerum Novarum. Si se dan cuenta por otros videos que seguramente han estado viendo, la Rerum Novarum marcó un hito en la historia que continuamente se está recordando, celebrando, pero también proyectando hacia los nuevos tiempos. Entonces, a 90 años de la Rerum Novarum, el Papa genera otra encíclica social, que para algunos es una de las encíclicas más importantes del siglo XX sobre el tema social,
Y en esta encíclica va a desarrollar tanto una espiritualidad como una ética del trabajo, más allá de la simple producción. El trabajo para la doctrina social de la Iglesia y para el Papa Juan Pablo II, el trabajo humaniza al ser humano, pero el trabajo requiere también estar dotado de valores éticos en la convivencia, en la creación de ambientes sanos para poderse realizar, debe requerir una auténtica manera de vivir la autoridad, de modo que ésta favorezca la libertad, la creatividad, pero también la rendición de cuentas. Y afirma el Papa, el trabajo es una actividad que siempre será expresión de la persona, en contra de algunas visiones equivocadas, incluso dentro del catolicismo, que ven el trabajo como algo inhumano o ven el trabajo como un castigo. Juan Pablo II afirma en la Labor en Exercens que el trabajo es una actividad que siempre será expresión de la persona y es un espacio para realizar su vocación natural y sobrenatural. Es decir, es un espacio donde el ser humano se puede realizar siempre y cuando haya las condiciones. Debe de ser un espacio para la dignidad humana. Y en este documento, considerado como una de las encíclicas de mayor alcance en su momento sobre la cuestión social, va a tratar distintos aspectos del trabajo que ya para 1981 empezaba a tener cambios decisivos de cara a la segunda o tercera revolución industrial, la revolución tecnológica en estos años y que hoy estamos viviendo ya su prolongación más allá. La labor en Exercens, entonces, es un documento fundamental que te invito a asumir, a leer, lo puedes encontrar en la página del Vaticano y encontrarás sin duda una gran riqueza. Como parte de este análisis del tema del trabajo, el Papa va a proponer algo que se llama la hipoteca social de los medios de producción. Es decir, el trabajo debe de tener prioridad frente al capital. Un trabajador vale no porque produce, sino por lo que es. Por tanto, está llamando a un cierto equilibrio, o si no es que un desequilibrio en las empresas. El trabajo debe de tener prioridad sobre la producción. El trabajo debe de ser de tal manera un ambiente adecuado para que el trabajador pueda desarrollar su libertad, su creatividad, su responsabilidad y en definitiva debe de ser un trabajo digno. Por eso, y aunque el Papa tenía una cierta asiduidad para pensar en el capitalismo, va a rechazar el capitalismo como ideología. ¿Por qué? Porque va a afirmar que el trabajo se va a reducir en el capitalismo a fuerza anónima para la producción. El trabajador vale en cuanto produce, si no produce, no vale. Y por otro lado, también va a rechazar el materialismo dialéctico de filiación socialista, que afirma tampoco es la solución porque no supera esa dicotomía entre trabajo y capital, en donde lo importante es el capital. Es decir, sea capitalismo, sea socialismo, en ambos casos la persona humana y el trabajo humanizante quedan reducidos, sometidos o a la masa del grupo o a los caprichos del mercado o de la producción. Debe establecerse entonces un sistema de control del empresario directo. Es decir, la labor del Estado será también meter en cintura, según el Papa Juan Pablo II, a los empresarios para que realicen un capitalismo mixto, en donde no todo sea la producción, sino también lo importante sea el bien y el beneficio de los trabajadores. De forma que estos posean también los medios de producción. Es decir, va a hablar sobre la corresponsabilidad del trabajador en la producción de, de sus labores. Entonces, ya desde aquí vamos a encontrar una tendencia continuada hasta la fecha, en donde los papas van a empezar a criticar
las grandes ideologías. Ya lo encontramos en ciernes en León XIII, que criticaba en ese momento los pensamientos en torno al trabajo, pero será a partir de Juan Pablo II donde esto será mucho más sólido y mucho más expreso. La doctrina social de la Iglesia no es ni capitalismo ni socialismo, es una vía media que busca que los creyentes desde su propia experiencia y sus propias áreas encuentren en ella criterios, principios o pistas de acción. Otro documento social de Juan Pablo II es la denominada Carta Encíclica Solicitudo Rei Socialis, es decir, la carta encíclica sobre la solicitud o el cuidado sobre la cosa social. Fue publicada el 30 de diciembre de 1987. Fíjense, como ya no solo es la Rerum Novarum, Laborem Exercens se publicó en el contexto de la Rerum Novarum. Ahora, Solicitudo Rei Socialis o Solicitudo Rei Socialis se publica en el 20 aniversario de la Populorum Progressio, o uno de los documentos centrales de la doctrina social de la Iglesia, que dejó huella y sigue siendo un referente fundamental para quienes se interesen por los temas del desarrollo de los pueblos. En esta carta encíclica, una encíclica es un documento de difusión para todas las personas que quieran leerlo, el Papa ofrece una lectura teológica de los problemas modernos. Afirma en el parágrafo 35: las decisiones que aceleran o frenan el desarrollo de los pueblos son ciertamente de carácter político, y para superar los mecanismos perversos y sustituirlos por otros nuevos, más justos y conformes al bien común de la humanidad, es necesaria una voluntad política eficaz. Por tanto, en este parágrafo, el Papa estará propugnando por una nueva política que mire no tanto el bien del partido, sino que mire el bien de los ciudadanos y que mire por generar condiciones verdaderamente políticas en el sentido de condiciones para que todos los individuos, cada individuo y los grupos alcancen el bien común y alcancen su plenitud de desarrollo que está inserto en su propia persona. Y para eso se necesita que esta nueva política critique los procesos de la otra política que ha generado estos mecanismos perversos y ha generado condiciones injustas de vida en la sociedad. La solicitud o Rei Socialis va a hacer en este contexto un análisis sobre el tema del desarrollo, continuando con lo que inició la Populorum Progressio. Dice, el desarrollo a primera vista es un tema solo económico y social. Así es como tradicionalmente se entiende. Pero afirma el Papa, parágrafo 8, el desarrollo debe mostrar también un carácter ético y cultural. Esta es la clave fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Cómo llevar ética a la idea del desarrollo, cómo dotar de ética a la economía, a la política, al ambiente laboral, cómo dotar de política la creación, de ética a las leyes, etcétera. Esa es la gran cuestión de la doctrina social de la Iglesia. Y afirma, el desarrollo no puede consistir en una mera acumulación de riquezas o en la mayor disponibilidad de los bienes y de los servicios. Si esto se obtiene a costa del subdesarrollo de muchos y sin la debida consideración por la dimensión social, cultural y espiritual del ser humano. En este parágrafo 9, la solicitud o Rei Socialis de Juan Pablo II cuestiona todos aquellos sistemas económicos y sistemas políticos que hacen del crecimiento económico el único indicador de desarrollo de un pueblo y de un país. ¿Por qué? Porque el desarrollo visto así consiste solamente en la acaparación, y para la visión de la Iglesia y para la visión que sostiene
Juan Pablo II, el crecimiento depredador, como ahora se le llama, el crecimiento depredador del bien de los otros, es en definitiva un vicio social. Por otra parte, el Papa en este documento constata que en las personas va creciendo ya en este contexto de los años 80 y vísperas de los 90, va creciendo una conciencia acerca de la propia dignidad y de la dignidad de los demás. Encuentra el Papa entonces un cambio de pensamiento en donde hay un crecimiento en torno a la necesidad del respeto por sí mismo y por los demás. Y la esperanza en este documento es que este crecimiento de la conciencia vaya generando una transformación social. La doctrina social de la Iglesia, aunada a este desarrollo de una mayor conciencia social, va a ser una herramienta fundamental para que cada creyente, dentro de sus propias experiencias y dentro de su propia capacidad, pueda empezar a generar pequeñas transformaciones en los contextos donde esta persona se mueve, laboral, familiar, económica, política, etc. Dice el Papa, hay dos fenómenos que ponen freno a este desarrollo de los pueblos. Por un lado, la existencia de dos bloques contrapuestos política e ideológicamente, capitalismo y socialismo, que va a ser también uno de los elementos más observados por el Papa Juan Pablo II en su momento, y en el cual para la disolución de esta Guerra Fría él va a aportar singularmente como actor, y también va a ir creciendo una serie de fenómenos que hoy están, digamos, en el centro de los debates y de las inquietudes, pero que el Papa ya en estos años 80 veía como en proceso de desarrollo. Me refiero al crecimiento de los refugiados, el terrorismo, la natalidad inversa, el crecimiento de la natalidad, eh, el desequilibrio entre riqueza de los pueblos y pobreza de valores y cultural, la destrucción del ambiente natural y humano. Entonces, el Papa ya diagnostica para estos años 80 la existencia de estos problemas que, como les digo, hoy son centrales en las preocupaciones para el futuro. Y como respuesta a este diagnóstico, en el parágrafo 33, el Papa dice, un desarrollo plenamente humano se mide según un parámetro interior, valores, fundado en la dimensión trascendental del hombre. Ha de realizarse en el marco de la solidaridad y la libertad. El Papa afirma que frente a sistemas sociales que hipotecan la supervivencia de grandes cantidades de personas debido al lucro, debido al consumismo, debido a la desigualdad, hay que proponer la solidaridad como modo de afrontarlo, pero también frente a modelos socioeconómicos y políticos que someten a la persona al interés del grupo, al interés del partido, hay que proponer la libertad también como medio de afrontar esta realidad. La solicitud es entonces uno de los documentos fundamentales del Papa Juan Pablo II para el tema de lo social. Otro documento, quizá también un documento centralísimo de la preocupación social del Papa Juan Pablo II, es la Centesimus Annus. Es la carta encíclica sobre los 100 años de la doctrina social de la Iglesia. Fue publicada el 1 de mayo de 1991, vean la fecha muy significativa, 1 de mayo, y se publica a los 100 años de la Rerum Novarum. Coinciden aquí estos dos eventos, la publicación a los 100 años de la Rerum Novarum y también el día que en muchos países es considerado el Día del Trabajo. Esta encíclica que trata también sobre el trabajo y sobre los temas sociales va a evidenciar, a continuar el diagnóstico que está haciendo el Papa y va a decir que evidencia una serie de cambios en la cuestión social. Hay una nueva concepción de la sociedad,
estamos en plenos años 90. Hay una nueva concepción del Estado y la autoridad. Acabamos de vivir la caída del muro de Berlín. Aparecen nuevas formas de propiedad y nuevas formas de capital, nuevas formas del trabajo que tiende a reducirse a mercancía. Se va marcando cada día más la división en clases separadas y el capitalismo salvaje. Y como un primer punto para afrontar estas realidades, el Papa va a sostener que es obligación del Estado proteger los derechos de todos los seres humanos, pero principalmente de los más débiles y necesitados. E igualmente, el Estado debería de favorecer tanto las solidaridades intranacionales como internacionales. Es decir, el Estado no solo debería de administrar, sino también debería de formar, acompañar o impulsar el proceso de eh, dotar de ética las realidades sociales. Hay una corresponsabilidad del Estado que debería de intervenir mucho más en las realidades sociales para poder generar que verdaderamente el tejido social sirva para su función central, que es la promoción de la persona y de todas las personas. Será labor del Estado establecer los controles y también los aspectos de medición ética de las industrias, de las sociedades, de los grupos, de las culturas, etc. Hay, por tanto, una apuesta en la Centésimos Años por una intervención más directa del Estado en aspectos económicos, laborales, industriales, etcétera, dotando quizá a través de leyes, dotando quizá a través de una educación integral e integradora de las posibilidades para la formación de nuevas conciencias sociales, económicas, laborales, etcétera. Habría mucho más que decir sobre Juan Pablo II. Yo te invito a leer sus documentos. Son aportes decisivos para el pensamiento social, sin el cual esta doctrina social de la Iglesia no se entendería hoy. Ha dejado muchas bases y adelanta muchas cosas que sus sucesores, como el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, van a desarrollar y a llevar hacia nuevas etapas. Por eso es importante que puedas leer estos documentos. No tengo ahorita mucha posibilidad, pero el Papa Juan Pablo II publicó en 2005, bueno, es un documento prácticamente póstumo de este Papa, el documento que se denomina el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que pretende hacer hasta ese momento una síntesis y sistematización de las ideas sociales que han ido generando los papas hasta Juan Pablo II, abarcando temas, tanto visiones histórico-generales, valorales, éticas. Acuérdense que la doctrina social es teología moral, y va analizando los distintos temas del trabajo, la economía, la política, la familia y brevemente la ecología. Entonces, yo te recomiendo que pudieras asumir alguno de los documentos del Papa Juan Pablo II, lo puedas leer, quizá a lo mejor leer la Populorum Progressio como un aporte singular para estos documentos. Y bueno, ¿hacia dónde se dirige la doctrina social de la Iglesia hoy? ¿Cuáles serán esos rumbos? Algunos sostienen que a partir de Juan Pablo II hay como tres líneas fundamentales, concluyentes, concurrentes de la doctrina social de la Iglesia. A saber, con Juan Pablo II tenemos un proceso de recuperación de la herencia doctrinal sobre lo social que se compagina con un itinerarismo, acuérdense, maestro de justicia y de paz. Con Benedicto XVI, la doctrina social, si bien no se desarrolla sobre temas laborales, etcétera, sí busca una fundamentación más profunda. La doctrina social se muestra impulsada por el amor a la verdad. Caritas in veritate, por ejemplo. Y con Francisco, la ecoteología asume un papel fundamental dentro de la doctrina social cristiana.
sus documentos sobre la ecología van a ser un paso adelante en continuación con este gran devenir que es la doctrina social de la Iglesia, afrontando nuevos detalles, nuevos problemas que hasta ese momento no estaban tan desarrollados o tan profundizados. Entonces, estos tres rumbos son hacia donde se mueve ahorita la doctrina social de la Iglesia. ¿Seguirán nuevos rumbos? Sin duda, sin duda. A partir de León XIII, la doctrina social de la Iglesia se seguirá construyendo sin duda. Y a partir de el Papa Francisco tendremos nuevos rumbos para este pensamiento y esta doctrina. Pues yo en este momento te doy las gracias por haber escuchado este video, te agradezco por tu atención y bueno, nos seguimos poniendo a tus órdenes desde el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, un servidor Alejandro Palacios, nos despedimos de ti. Muy buena suerte, hasta luego.